Bueno, pues bienvenidos nuevamente a una sesión más, ya es la cuarta sesión, ya tan rápido se va el tiempo. Bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar. Mm, sí, sí, se está grabando, sí. Ok, bueno, hasta el momento hemos hablado obviamente de los procesos de producción, ya los clasificamos, ya vimos algunos conceptos como lo es el tiempo, ¿no? El tiempo de producción. Y bueno, hemos visto toda esa situación que es obviamente un proceso de producción. En este caso, vamos a hablar ahora un poquito más acerca de lo que son los procesos de producción y cuáles son las bases para el diseño, ¿no? De un sistema productivo. Al final de cuentas no nos vamos a meter mucho o no vamos a profundizar en estos temas porque ya son correspondientes a otra materia, pero en esta nos queda obviamente poner las bases para entender qué es lo que sigue, ¿no? Desde el layout o ¿cómo decirlo? La organización de una planta productiva, ya sea que la queramos analizar por trabajo humano, por metro cuadrado, por nivel de automatización, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ya lo irán viendo. Eh, en la industria, a final de cuentas, en los procesos de producción, nosotros podemos encontrar que la producción está orientada hacia dos rubros, por así decirlo. Una es la producción en masa y la otra es algo que se llama la producción ajustado o como nosotros lo podemos encontrar muchas veces en los términos en inglés, el lean production, en donde, bueno, pues obviamente ¿qué hablamos? Cuando inicia la revolución industrial a partir de ah, de la máquina de vapor, de la automatización, de pasar, ¿no? A final de cuentas, cuando hablamos de la revolución industrial, pues es prácticamente pasar la parte de la producción, podríamos decirlo de alguna manera, de oficio, artística, ¿no? En donde los productos se hacían uno por uno, completamente a mano. Bueno, pues necesitábamos una producción cada vez mayor, mayor, mayor y con eso pues implicaba una mayor cantidad de mano de obra. Cuando empieza la revolución industrial, pues obviamente se empieza a producir más y más y cada vez más con la ayuda obviamente de la maquinaria que en ese momento se fue dando. Ahora ya no tenemos un enfoque tanto como producción en masa, hay todavía líneas que se distinguen o que su filosofía es la producción en masa, aunque ya no se utiliza tanto, ¿no? Normalmente la producción en masa la vamos a tener para sector industrial en donde primero es que la industria está en crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es un producto tal vez nuevo, que es un producto innovador, que es un producto que se ha convertido en necesario. De hecho, nos pasó con la pandemia, la situación de los cubrebocas, mientras que en el pasado no había una producción en masa, sino más bien había una producción ajustada. O sea, dependíamos de la cantidad de demanda, o sea, de cuánto se podía vender en el mercado, pasamos a producción en masa, en que tanta era la demanda que los que se dedicaban a producir la tela para el cubrebocas, los que propiamente empezaron, o bueno, se dedicaban a la producción de cubrebocas, no se dieron abasto, ¿no? Entonces ahí es cuando entra la filosofía de la producción en masa, que es, el objetivo es producir la mayor cantidad en la menor cantidad de tiempo y un poquito tratando de optimizar los recursos, aunque ese no es su punto principal de la producción en masa. Prácticamente la producción en masa es entre más rápido y más cantidad produzcas, mucho mejor. En la producción ajustada, a diferencia, nosotros tenemos otra filosofía que parte justamente de el mercado, ¿no? Aquí a veces la pregunta es, bueno, dentro de una línea de producción, ¿qué tanto producimos? O sea, si yo, por ejemplo, me dedico a, no sé, a producir hojas de papel, ¿no? Hojas de papel tamaño carta, ese es
mi producto principal y a eso me dedico. Entonces, la idea sería, o la pregunta a veces, ¿no? Como ingeniero es, bueno, ¿y cuánto vamos a producir? Yo puedo orientarme a producción en masa y es decir, pues tengo esta maquinaria, tengo estos trabajadores, tengo este espacio, trabajamos tantas horas, trabajamos tantos días al mes y bueno, de ahí le sacamos, ¿no? Y bueno, me voy a la producción máxima que pueda. Sin embargo, tener esa filosofía a veces no es adecuada. Otra vez regresamos a la producción en masa, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a vender efectivamente todo lo que produzcamos, ¿no? O sea, si yo me pongo a vender papel tamaño carta, papel bond, entonces la pregunta es, ¿y lo voy a vender? O sea, ¿ya tengo alguien que me lo compre en esas cantidades que yo voy a producir? Si la respuesta es sí, bueno, no me preocupo, ¿no? Así como yo produzca, así se va a vender y bueno, no voy a tener ni tiempo para estar pensando en la parte de, este, si, dónde guardar el producto, porque así como lo haga, lo voy a vender. Sin embargo, en ocasiones no pasa eso, ¿no? Que es, de hecho es la mayoría de ocasiones. Actualmente con un mercado tan competitivo, en donde te aparecen muchas marcas, en donde te aparecen muchas empresas, industria, y empieza a producir lo mismo que a lo mejor tú produces, pues es difícil y ya ves allá y da más barato y por allá a lo mejor e incluso hasta entrega mejor calidad que tú y por allá puede entregar mayor cantidad. Entonces, se vuelve algo muy competitiva esta parte industrial. Entonces, bueno, ahí es donde entra la producción ajustada. Es, voy a producir efectivamente lo que yo venda en el mes o lo que prácticamente los cálculos se hacen al mes, como vamos a ver en los ejemplos en un momento más. Y bueno, esto se va a ajustar a la producción diaria y a la producción por hora y todo lo demás se va a calcular con base a estos parámetros, ¿no? Siguiendo la filosofía de producción ajustada. Eh, para eso va a ser importante determinar cuánto es lo que nosotros tenemos como capacidad para vender. Obviamente eso no es un limitante en cuestión de que nosotros podemos producir más, pero producir más no siempre es mejor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo produzco más de lo que puedo vender, pues voy a tener, van a existir varios escenarios. El número uno es que voy a necesitar un almacén, un stock en donde como yo produzco más de lo que vendo, entonces necesito almacenar ese excedente que yo produzco, por un lado. Eso incrementa pues el costo, porque al final de cuentas espacio es dinero, ¿no? Y si no, pregúntenle a los dueños de la industria, en donde las naves industriales cuando son rentadas, pues te la rentan por metro, ¿no? Entonces es muy importante esa parte de no tener ese material parado. Por el otro lado, nosotros vamos a tener una situación de que al no poder vender la misma cantidad que produzco, pues bueno, ahí en el mercado hay algo que se llama oferta-demanda. Cuando un producto es producido en gran cantidad, se vuelve muy común. Cuando se vuelve muy común, la gente no quiere pagar por lo común. Bueno, no es que no quiera pagar, sino que no paga mucho, vaya. Por lo común es, por ejemplo, hablar, no sé, de metales. ¿Por qué no pagamos, por ejemplo, una gran cantidad, no sé, por el hierro? Dado un ejemplo, ¿no? Pues por el grado de su abundancia en la tierra. El hierro lo podemos encontrar abundantemente en la tierra. Hay mucho hierro, por lo tanto, pues su costo baja. ¿No? ¿Por qué? Porque es muy fácil, es común conseguirlo. A diferencia, por ejemplo, del oro, en donde pues su grado de rareza o su grado ¿cómo decirlo? De encontrarlo comúnmente en la tierra, pues es bajo. Entonces, como es poco común, obviamente la gente está dispuesta a pagar más por él, perdón, porque es poco común. Lo mismo pasa con nuestros productos. Cuando nosotros excedemos la producción y tenemos más de lo que vendemos, entonces el precio del producto al final lo tenemos que bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque
de alguna manera necesitamos recuperar el dinero invertido en ese producto final, ¿no? Sueldos, rentas, servicios como luz, agua, materia prima, todo lo tienes que recuperar. Pero si no se vende, pues ¿qué es lo que haces? Pues empiezas a bajarlo de precio para poderlo vender más, ¿no? Ahora vendes por cantidades más grandes gracias a que bajaste el precio y obviamente de eso no se trata porque pues obviamente hay que encontrar un punto de equilibrio en esa situación. Ahora, vamos a ir definiendo algunos términos que nos van a ayudar justamente a calcular la productividad de nuestro proceso. Uno de los primeros conceptos que vamos a ver es el takt time. Este relaciona la demanda de los clientes con la disponibilidad de tiempo productivo. Aquí ya mezclamos lo que estábamos hablando al principio. Justamente esta clase no vamos a ver los procesos bueno, o la productividad más bien en masa. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas la productividad en masa no es que sea sencilla, pero no hay, ¿cómo decirlo? No hay mucho que administrar más que la línea de producción tiene que estar siempre funcionando, debemos de tener la menor cantidad de paros, este, y así siempre nos vamos a ir, ¿no? O sea, el chiste es producir, producir, producir y tratar de reducir todo para producir mucho. En el caso de los procesos ajustados, no, hay un proceso más, o hay más bien una etapas más hacia la parte de administración, o sea, es más complejo, vaya, ¿no? Y bueno, el tag time justamente es esta parte en donde vamos a relacionar la demanda de los clientes, o sea, qué tanto podemos vender, con la disponibilidad de tiempo productivo, o sea, qué tanto puedo producir. Y ahí es donde va a ser un match justamente estos dos valores. ¿Qué tanto puedo vender con qué tanto puedo producir? Mide la cadencia, o sea, el ritmo al cual deberíamos producir para satisfacer la demanda del cliente, o sea, nos vamos a pegar a esa demanda. Se miden unidades de tiempo, normalmente segundos, minutos o decimales de hora. Pueden medirse también en días. Ahorita también lo vamos a ver. Ejemplos, ¿no? Supongamos que la demanda es de 30,000 unidades al mes, con 20 días laborables. Trabajan un turno nada más durante 8 horas y el 15% de la jornada es tiempos muertos, ¿no? Esto también es muy importante entenderlo porque en muchas ocasiones trabajamos con los ideales, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos, pues en la industria se tiene un turno, ese turno es de 8 horas, y haces los cálculos con todo eso. Pues no, porque si por ejemplo en la industria o en el proceso que estás atendiendo, en la empresa que estás viendo, y por ejemplo, de esas 8 horas, ¿no? A lo mejor media hora les dan para comida, pues entonces las 8 horas no son productivas. Tienes 7 horas y media productivas, no ocho. O si necesitas hacer, no sé, algunos cambios, adaptaciones, cuestiones por el estilo que reduzcan ese tiempo de productividad, pues obviamente no vamos a tener las horas, las 8 horas, trabajando. Vamos a tener algo que se llaman reservas de tiempo en la producción. En este caso, en este ejemplo, nos están dando que si bien la jornada es de 8 horas, 15% de la jornada es de reserva, o a lo mejor toman un curso los trabajadores, o a lo mejor tienen un taller por ahí los trabajadores, no sé, de relajamiento, de yoga o qué sé yo, ¿no? Entonces ya está contemplado, no hay descansos adicionales, o sea, el 15%, en ese 15% se toma en cuenta todo lo necesario para poder trabajar, ¿no? O sea, son los paros totales que vamos a tener en el turno de 8 horas. Entonces, para calcular justamente el takt time que estamos proponiendo, que es esta relación entre la demanda y entre la parte de lo que nosotros podemos producir, primero, ¿no? Nos están diciendo que nosotros nos están pidiendo, ya tenemos un cliente, a lo mejor uno o varios clientes, que me están solicitando producirles 30,000 unidades de qué, no sé, pónganle ustedes de tornillos, ¿no? Necesito producir 30,000 unidades de tornillos al mes. Esos ya los tengo vendidos, esos ya los tengo comprometidos,
me los van a comprar, ¿no? Entonces, bueno, de entrada vamos a tomar 20 días como mes, como situación laboral, ¿no? Contemplando 4 semanas de 5 días, pues nos quedan 20 días en el mes laborables, suponiendo que nuestro eh, semana laboral es de 5 días nada más, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo primero que vamos a calcular es la demanda diaria, o sea, cuánto necesito producir al día. Si necesito producir 30,000 unidades al mes, contemplando 20 días de producción, pues entonces tendría que dividir las 30,000 unidades entre 20 días y eso me va a dar 1,500 unidades por día. U significa unidades, ese entre por y los D de días. Entonces, nosotros ya tenemos un objetivo de producción. Ese objetivo está, mucho ojo, ese objetivo está calculado con respecto a la demanda, o sea, a lo que ya tenemos tal vez vendido o a lo que nos van a comprar seguramente. Entonces, ese es el cálculo. No estamos diciendo aquí cuánto es todavía lo que nosotros tenemos capacidad para producir, ¿no? Sino que estamos analizando cuánto es a lo mejor lo que deberíamos de producir. En este caso, para sostener esa demanda, esos 30,000 unidades, pues necesito al día producir 1,500 unidades, ¿ok? Después de eso vamos a calcular el tiempo productivo, o sea, ya vamos a relacionar, ¿no? Cuánto nosotros vamos a estar trabajando efectivamente al día. Si nosotros decimos que tenemos una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Y lo vamos a convertir a segundos. Cada hora tiene 3,600 segundos, ¿sale? Entonces, pero de ahí solo nosotros trabajamos, realmente es el el 85%. ¿Por qué? Porque como decía el problema, tenemos un 15% de reserva de la jornada laboral. Entonces, justamente esta parte es el 15%, 0,15. Entonces, son 3,600 segundos que tengo por hora, 8 horas que trabajo al día y obviamente aquí ya le estamos restando, ¿no? Que es realmente una multiplicación, 1 menos el 15% de esa reserva de tiempo en la cual no se produce al día. Eso nos va a dar un resultado si nosotros multiplicamos 8 por 3,600 por 1 menos 0,15, me va a dar 24,480 segundos por día. O sea, yo tengo en mi día de jornada de 8 horas, ya contemplando las reservas, efectivamente en trabajo 24,480 segundos. Bueno, ¿y eso como para qué? Ok, vamos a calcular el takt time, en donde vamos a involucrar la demanda diaria y el tiempo productivo en segundos al día, ¿no? Tenemos 24,480 segundos productivos al día. Entonces vamos a dividir nuestro tiempo productivo, que son los 24,480, entre las unidades que necesito producir al día. 1,500 unidades. Entonces, vamos a estar produciendo cada 16,32 segundos una unidad. ¿Sale? Que esto también ya lo vimos. Esto está relacionado con el tiempo de ciclo. ¿Se acuerdan que el tiempo de ciclo es justamente la cantidad de tiempo que transcurre entre la producción de una unidad y otra? Aquí ya tenemos ese tiempo del tiempo del ciclo. Necesitamos producir, ¿no?, una pieza cada 16,32 segundos. ¿Ok? Entonces, cada 16,32 segundos está saliendo una pieza o debería estar saliendo una pieza en nuestra línea de producción si nosotros queremos satisfacer
30,000 unidades en el mes. ¿Dudas hasta aquí? Sí, ingeniero, Sí, dígame. cuando hablamos de nos vamos a referir solamente a los días hábiles que dan 20. Sí, 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 a los días hábiles, ¿no? Les digo, si por ejemplo, no sé, en la empresas se trabajan, no sé, sábados, pues entonces habría que agregarle un sábado más, o sea, serían 24 días, no 20, ¿no? En el mes. Entonces vamos a nosotros a calcular con base a los días laborables en el mes. Digo, aquí no, porque nos están pidiendo una meta, ¿no? A final de cuentas nos están pidiendo una demanda de 30,000 unidades al mes. A lo mejor, ¿no? El cálculo nos los pidan por día, ¿no? Por ejemplo, en empresas en donde se aplica el just in time, eh, prácticamente la productividad se mide hasta en minutos. Yo necesito proveer cada minuto, no sé, por ejemplo, a Volkswagen, ¿no? Me pide, soy su proveedor de interiores. Todo lo que se refiere a las tapas de las puertas, a la parte de la consola, todas las cubiertas de la consola, de la guantera, o sea, toda la parte interior de lo que se refiere plásticos o imitación de piel, ¿no? Esos acolchados que a veces tienen los carros. Mejor yo soy proveedor de eso de Volkswagen, entonces Volkswagen me va a pedir, ¿sabes qué? Necesito que me produzcas 5 interiores completos de no sé, un Jetta, ¿no? Ah, entonces yo tengo una hora para producir esos 5 interiores. Esa es mi demanda, porque mi cliente me lo está pidiendo así, ¿ok? Entonces el tiempo va a depender justamente de mi cliente. Si me lo pide por mes, si me lo pide por semana, si me lo pide por día o inclusive si me lo pide por hora, ¿no? Entonces ese tiempo también puede ser ajustable. En este caso, nosotros en el ejemplo estamos suponiendo que en esta industria solo se trabaja de lunes a viernes 8 horas y solo existe un turno, ¿no? Esa es nuestra suposición. Ya ustedes lo verán en cada una de sus empresas o en cada una de las empresas a las cuales entren a laborar, pues cuáles son los turnos, cuáles son los días laborables al mes o cómo se contempla. Normalmente eso también ya está relacionado, perdón, con el área de recursos humanos, ¿no? El área de recursos humanos controla también toda esa parte. Entonces, tenemos a lo mejor 3 turnos, efectivamente de 8 horas, y se contempla que son 25 días laborables al mes. Ah, bueno, entonces recursos humanos me va a dar ese dato a mí. 25 días laborables, 3 turnos de 8 horas y las reservas a lo mejor las tienen calculadas, a lo mejor no. Este, Me van a decir, pues calcula el 10% de reservas por cualquier situación, ¿no? ¿Ok? No sé si alcancé a resolver su duda. Sí, sí. Y otra cosa, el Ujú. tiempo de reserva también lo abarca, digamos, son todos los descansos que pudiera haber. Por ejemplo, el tiempo de comida, también sería tiempo de reserva. Vamos a incluir ahí. Sí, todos los tiempos de descanso, tiempos en los cuales la línea de producción por algún motivo tiene que estar parada. Obviamente, digamos que se incluye todo lo que ya está programado, ¿no? O sea, lo que ya sabes que se va a demorar la línea de producción, a lo mejor para cambiar ciertas cosas o etcétera. Obviamente cuestiones como si se descompone la maquinaria, si pasa un incidente, pues esas no se contemplan dentro de este tiempo de reserva porque no sabes, ¿no? Si van a existir o no. Por lo tanto, no las puedes contemplar a ciencia cierta. A lo mejor y sí podrías contemplarlas, pero no en estos tiempos, sino en algo que se llama contingencia. ¿Qué pasa si existe una contingencia dentro de la línea de producción? Entonces, ahí más bien son como eventos especiales, específicos, se sigue un protocolo, se siguen cuestiones de seguridad, cuestiones de producción, ¿no? A veces
pasan incidentes graves como por ejemplo un accidente con un operador y bueno, hay que atenderlo rápidamente, obviamente. Al trabajador hay que darle la atención, que si pues, es muy grave, llamar a emergencias. Y bueno, ese es un protocolo por separado. Pero en producción, se hace un plan de contingencia, ¿no? ¿Qué pasa si un operador falta? Ah, bueno, pues la línea de producción no la puedes parar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, hay un segundo que puede hacer esa misma tarea, ¿no? Una segunda persona. Ah, no sé, normalmente es una segunda persona. Bueno, ahí ya cada jefe, cada industria tiene sus protocolos y sigue pues una serie de pasos para pues obviamente seguir produciendo porque bueno, sí es algo desafortunado lo del operador, pero en ocasiones no puedes parar y justamente es por la demanda, ¿no? O sea, cuando tú trabajas con empresas grandes como Volkswagen o algunas otras, por ejemplo, de Volkswagen, sé muy bien que si tú no cumples en tiempos, ellos te penalizan porque Volkswagen trabaja just in time. Entonces, ellos no tienen stock intermedio, en teoría, ¿no? Porque luego si hay ciertos procesos que dices, bueno, pues este no es tan just in time, pero bueno, ¿qué significa esto? Que no hay, no, o sea, lo que se produce es lo que se saca, ¿no? No hay intermedios, no hay cuestiones, de stock, no hay cuestiones de producir nada más por producir, ¿no? Volkswagen trabaja así. Y si yo como proveedor, como les decía, de interiores, pasa algo en mi línea de producción y yo no le cumplo esos 5 interiores de Jetta a Volkswagen, Volkswagen me penaliza a mí porque Volkswagen está esperando esos 5 interiores y si yo no los cumplo, entonces ellos paran la producción de carros y parar una producción es muchísimo dinero y ese dinero se penaliza al proveedor, ¿no? Por hacerle un paro a Volkswagen. Entonces, también existen contingencias y planes para todo eso, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, no por el momento, gracias. Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces, hablábamos justamente del tiempo de ciclo, ¿no? O sea, este es el tiempo de ciclo, lo acabamos de calcular. Ya sabemos entonces que ahora el tiempo de ciclo, o sea, el tiempo que mi línea de producción tiene que tardar en sacar un producto tras otro son 16.32 segundos. Ah, y aquí lo retomamos, ¿no? Aquí lo retomamos. Tiempo de ciclo, vamos a recordar que el tiempo de ciclo lo definimos como el tiempo que transcurre entre la producción de 2 unidades consecutivas en un proceso productivo. Ahí se me fue una S, perdón. El tiempo de ciclo es un valor que describe el proceso productivo, a diferencia del takt time, que es un valor obtenido a partir del ritmo de mercado y de tiempo productivo. O sea, podríamos decir o podríamos llegar a confundir el tiempo de ciclo con el takt time, pero no hay que confundirlo. Otra vez, el tiempo de ciclo está ligado al proceso productivo. ¿Cuánto podemos producir? Con base a las herramientas y a todos los recursos que contamos en la industria. Y el takt time es ajeno a ese proceso productivo. Este takt time lo pone el ritmo del mercado, ¿sale? En donde cuánto es lo que puedes vender es cuánto es lo que vas a producir. Vas a tratar de pegarte a ese ritmo de mercado. Cuánto vendes, cuánto produces. Normalmente siempre vamos a estar por cercano al takt time y ahorita vamos a ver. Es muy complicado producir exactamente al ritmo del mercado. Normalmente vamos a estar desfasados un poco. Entonces, normalmente el tiempo de ciclo, o hay de dos opciones. El tiempo de ciclo es igual al takt time, que ya lo vimos en el ejercicio. O sea,
Si nosotros llegáramos a producir 16.32 en cada 16.32 segundos una unidad, estaríamos en el takt time. Esto es takt time, ¿no? Si nuestro tiempo de producción lo podemos igualar a esto, perfecto. Aunque no siempre lo podemos igualar, como les decía. Muchas veces el tiempo de ciclo va a ser menor al takt time o igual. ¿Por qué menor y no mayor? Otra vez, esta es producción, ¿no? Producción. Esta es producción. O sea, estamos hablando de capacidad, ¿no? Cantidad de lo que podemos producir. Ahorita también vamos a entrar a esas definiciones de capacidad de producción. Entonces, capacidad es igual a cantidad. Y el tiempo de ciclo me da la cantidad de cosas que puedo fabricar por una unidad de tiempo. También ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, tiempo de ciclo tiene que ver con la cantidad de producción. Y takt time es con la venta. ¿Qué tanto puedo vender? ¿No? Por unidad de tiempo. Entonces, si yo puedo producir lo mismo que vendo, es excelente. Pero si no puedo producir lo mismo que vendo, entonces ¿en qué relación tengo que poner estas dos variables? Bueno, voy a tratar de que el tiempo de ciclo sea menor o igual que el takt time, ¿sale? ¿Por qué menor el tiempo de ciclo y no mayor? Porque si yo pongo un tiempo de ciclo mayor, quiere decir que yo voy a estar produciendo más de lo que puedo vender. Y otra vez caigo en la misma situación de una producción en masa, ¿no? O sea, como produzco más de lo que puedo vender, entonces voy a tener un rezago en mi producto. O sea, voy a estar almacenando el producto o bien va a llegar un punto en el que como produzco más de lo que vendo, desafortunadamente vamos a necesitar parar la línea de producción. Y eso es algo terrible para la administración de la línea de producción. O sea, parar una línea de producción por, porque ya tienes mucho producto y no se está vendiendo, ahí normalmente vuelan cabezas en la industria, ¿no? O es el de producción o es el destinado en ventas, ¿no? En marketing de la empresa. Tú por no vender, o ahí se ve el análisis de quién tuvo la culpa. Tú por no vender, bueno, pues entonces vas a cambiar al área de ventas, ¿no? O tú por no haber hecho bien los cálculos, ingeniero industrial, y producir más de lo que el área comercial está vendiendo y que ya está estipulado a lo mejor en un histórico de ventas, ¿no? O sea, la industria lleva vendiendo por años esa cantidad y de momento tú produces más y dices, ¿sabes qué? Es que ya tengo 50,000 unidades de más, ¿no? ¿Qué haces? Ya no puedes seguir produciendo porque ahí están paradas las 50,000 unidades de producción. Entonces, ¿sabes qué? Para la línea de producción. Y para la línea de producción, pues es pagar sobre todo el recurso humano sin estar produciendo. Entonces, díganme si no es una cuestión de mucho cuidado. Por eso es que el tiempo de ciclo se tiene que acercar al takt time, pero no tiene que ser mayor, siempre va a ser menor, porque así vamos a poder jugar con el tiempo y no tener esos inventarios y estar acumulando inventarios, ¿no? De producto terminado que no se está colocando en el mercado. Ahora sí, vamos a hablar de capacidad y de productividad de obviamente los procesos. Ya hablamos de la capacidad ahorita, ¿no? Que la capacidad tiene que ver con la cantidad máxima de productos que una instalación, máquina o proceso es capaz de producir en un determinado periodo, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a tener, ¿qué es la cantidad máxima que podemos producir? La capacidad se mide en unidades por unidad de tiempo, no unidades por tiempo. ¿Cuántas unidades puedo producir por tiempo, por segundo, por hora, por día, por mes? Perdón, define las limitaciones de un proceso en cuanto a lo que es capaz de producir, ¿no? O sea, cuántas piezas puedo sacar por ese tiempo. Entonces la capacidad me da una limitación, o sea, me da el límite
de lo que podemos producir. Y normalmente hablamos de una capacidad máxima y una capacidad mínima. En donde, pues bueno, la capacidad máxima es, pues como su nombre lo dice, lo máximo que podemos producir. Y la capacidad mínima tiene que ver no con lo mínimo que podemos producir por la situación de, ¿cómo decirlo? De que, pues eso es a lo que se nos antoja producir en mínima cantidad. Lo mínimo a producir muchas veces tiene que ver con la parte de qué es lo que necesito producir, por ejemplo, o la capacidad de lo que necesito producir propiamente para que a lo mejor la materia prima no se eche a perder, para que la maquinaria le dé tiempo de realizar los procesos. Entonces, a eso tiene una capacidad mínima, ¿no? Que es lo mínimo que podemos producir, pero eso tiene que ver más con la parte de cuestiones propias o no, o características intrínsecas del proceso. Yo no puedo producir menos de esto porque se echa a perder o porque a lo mejor para echar a andar una maquinaria, ¿no? Lo mínimo que produce es esa cantidad, ¿no? Cada vez que yo la echo a andar, eso es lo menos que produce. Entonces, a eso le voy a llamar capacidad mínima. Y productividad va a ser esa cantidad que un proceso puede producir en relación con los recursos utilizados para ello, ¿no? Se mide en unidades por unidad de tiempo y por recurso consumido. A diferencia de la cantidad, la productividad tiene que ver con, ok, ¿cuánto es lo que estoy produciendo comparado con cuánto es lo que estoy consumiendo, ¿no? En materia prima, en mano de obra, en tiempo. Entonces, yo veo los recursos que tengo en mi empresa, cómo es que se están gastando para generar este producto final, ¿no? El factor de productividad mide lo eficiente que es un sistema productivo. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros queremos decir que un sistema tiene una alta productividad, realmente lo que estamos diciendo es que es eficiente. ¿Y qué quiere decir que es eficiente? Pues bueno, que el proceso hace una cantidad de unidades con la menor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, yo voy a sacar una cantidad de unidades y voy a tratar de utilizar la menor cantidad de recursos humanos, financieros, de materia prima, de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? A eso le llamamos eficiente. Entonces, ¿cuál es realmente una de las tareas del ingeniero? Hacer que los procesos sean eficientes y eficientarlos cada vez más, ¿no? Si yo llego en una planta y se está teniendo una productividad, no sé, de, de 10 unidades, ¿no? De producto, con a lo mejor 6 trabajadores, pues a lo mejor yo necesito, hay de dos, ¿no? Si así me lo demanda el takt time, aumentar la cantidad de unidades con esos mismos recursos, o sea, con los mismos 6 trabajadores, o bien, pues agarrar y producir las mismas unidades, vamos a ponerle un número a las unidades, ¿no? 20 unidades, producir 20 unidades, pero ahora con 5 trabajadores, ¿no? Entonces yo hago eficiente o más eficiente el proceso. ¿Por qué? Porque estoy produciendo lo mismo, las 10 unidades, pero con una menor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, la productividad, como les decía, podemos tener en reducir los recursos y tener la misma capacidad. O sea, ocupar menos recursos y producir lo mismo, ¿no? O bien podemos aumentar la capacidad
utilizando exactamente los mismos recursos, producir más con lo mismo. Entonces, así es como nosotros, esas son las dos reglas para aumentar la productividad de un proceso. Ahora, hablando de capacidad y productividad, debemos tener la capacidad suficiente para satisfacer la demanda, ¿no? O sea, necesitamos producir suficiente para satisfacer esa demanda, ese takt time. Y por el otro lado, debemos mantener un nivel adecuado de productividad para mantener un coste competitivo. Entonces, estas dos variables se conjuntan en nuestro proceso. Necesitamos ser capaces y necesitamos ser productivos. Capaces, necesitamos producir lo que nos dice el mercado, lo que nos marca el mercado, lo que se está vendiendo, ese takt time. Y por el otro lado, tenemos que controlar la productividad, o sea, tenemos que mantener, ¿no? O sea, estar produciendo, pero manteniendo los costos de producción o los recursos que empleamos para producir. Entonces, esas dos cuestiones las tenemos que balancear dentro de los procesos industriales. Capacidad y productividad. Y es con lo que muchas veces siempre se está peleando, ¿no? Ser productivo, tener una capacidad. Y bueno, dentro de la productividad entran todavía más detalles. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una línea de producción que produce a un tiempo de ciclo, aquí tenemos un TC de 40 segundos con un total de 8 personas. La línea trabaja a un turno de duración efectiva de 7.5 horas, 7 horas y media. Un día, debido a un pico de producción, se han producido 800 unidades, pero utilizando 10 personas y 8 horas totales. Se quiere saber si se ha cumplido el objetivo de productividad. Ahora, fíjense bien. Primero, nos están diciendo que la línea de producción normalmente trabaja en un tiempo de ciclo de 40 segundos con 8 personas. Eso es lo que normalmente nosotros tenemos en esa línea de producción. O sea, cada 40 segundos está saliendo un producto terminado, ¿no? Cada 40 segundos. Para ese tiempo de ciclo nosotros ocupamos 8 personas. Ahora, supongamos, ¿no? Bueno, y la línea trabaja 7.5 horas nada más, ¿no? En condiciones normales. Ahora, supongamos que por ahí necesitamos producir un poco más, que es común en la industria, ¿no? Por ahí nos hicieron un pedido extra. Nuevo cliente, el mismo cliente nos pidió de más, entonces vamos a tener un pico, ¿no? Necesitamos producir 800 unidades, pero nosotros sabemos que para producir más, muchas veces hay que utilizar más recursos, ¿no? Para eso, para producir esas 800 unidades en un día, esto es en un día, utilizaron 10 personas y 8 horas totales. Aquí hay dos parámetros importantes, ¿no? Primero es que tienes 2 personas de más. Obviamente, eso hace que los costos se incrementen. Número 2, más media hora, ¿no? Más 30 minutos de producción. Quiere decir que hay de dos, ¿no? O negociaste con tus trabajadores para que, no sé, no se fueran a comer, o les estás pagando tiempo extra. Entonces, aquí hay un aumento más justamente en los costos de producción. Ahora lo que se nos pregunta es, bueno, con base a esto, a 10 personas y a media hora más, donde se produjeron en un día 800 unidades, realmente el sistema fue más productivo que cuando trabajamos 8 personas con un tiempo de ciclo de 40 segundos, bueno, eso es lo que se estipula con 8 personas, trabajando 7 horas y media. Esa sería nuestra pregunta, ¿no?
O sea, ¿fuimos más productivos 10 personas en 8 horas? ¿O son más productivas 8 personas en 7.5 horas? Vamos a ver. Primero necesitaríamos calcular nuestra capacidad diaria, o sea, nuestra capacidad por turno. Nuestro turno es y vamos a hacerlo en el primero, ¿no? Para tener un referente de qué comparar. Entonces, nosotros tenemos 7.5 horas, que es el turno, por 3600, aquí tenemos segundos, ¿no? 3600 segundos. ¿Por qué segundos? Porque nos dice que nuestro tiempo de ciclo es de 40 segundos. Entonces, otra vez. Entonces, aquí tenemos las horas, ¿no? Y entonces, esto que estamos haciendo de 3600 segundos por hora, ¿no? Y esto es el tiempo de ciclo, el TC en 40 segundos. Prácticamente aquí estamos calculando cuántas unidades por hora estamos produciendo. ¿Sale? Aquí. ¿Por qué? Porque cada 40 segundos producimos una unidad, ¿no? Entonces, si una hora tiene 3600 segundos, si nosotros dividimos lo que tiene una hora entre esos 40 segundos, pues nos va a dar cuántas unidades estamos produciendo por hora. Si eso lo multiplicamos por el tiempo efectivo del turno, de la jornada laboral, que son 7.5 horas, pues vamos a obtener un resultado de 675 unidades por turno. Eso es lo que se está fabricando en un tiempo de ciclo de 40 segundos con otros 8 personas en una duración efectiva del turno de 7.5 horas. Ahora, vamos a calcular justamente la productividad. La productividad se calcula, pues justamente lo vamos a medir en este caso, que son las 675 unidades por turno. Los vamos a medir por un turno, por cuántas personas estamos utilizando en ese turno. Nuestro turno es de 7.5 horas por 8 personas. Entonces, 675 entre 7.5 por 8 me va a dar una productividad de 11.25 unidades por hora por persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en una hora una persona fabrica 11.25 unidades. O sea, si yo los dividiera a cada trabajador, cada trabajador me debería estar entregando alrededor de 11 unidades completas por hora, cada trabajador. Y obviamente ya estar en el 25% del proceso de la siguiente unidad, ¿no? Entonces, de entrada, 11 unidades terminadas y el 25% de la siguiente unidad. Esto es mi productividad, ¿no? ¿Por qué es productividad? Porque estamos checando cuánto podemos producir por recurso. Ay, me tragué una I. Productividad, ¿no? Productividad. ¿Por qué? Porque estoy midiendo cuántas unidades comparado con cuántos recursos estoy utilizando. En este caso, estoy hablando de recursos humanos, ¿no? Que es una persona en una hora me produce 11.25 unidades. Esa es mi productividad normal. Ahora, ¿qué pasó cuando cambiamos a las, vamos a sacar 20? ¿Qué pasó cuando cambiamos, ¿no? A ese pico de producción, a este siguiente punto? Ahora producimos 800 unidades, pero necesitamos 10 personas, ¿no? Entonces, primero necesitamos calcular las unidades por turno, que de hecho ya me las dieron, no las necesito calcular, ¿no? Me dicen que son 800 unidades por un día laboral, por un turno. Entonces,
Ya tengo las 800 unidades, ¿no? Que es este dato. Ahora necesito saber la productividad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy esas 800 unidades, ¿no? Estas 800 unidades. Estas 800 unidades, ¿no? Las voy a dividir entre las 8 horas, de jornada, que son 8 horas, ¿no? Ya no son 7.5, son 8 horas, por los 10 trabajadores que empleé para producir las 800 unidades. Entonces vamos a poner igual. Ay, la línea está muy gruesa. Igual, bueno, ya ni modo. Y vamos a sacar nuestra calculadora, ¿no? Entonces vamos a decir 800 entre, aquí necesitamos abrir un paréntesis para indicar que necesitamos hacer primero la multiplicación de abajo y lo que salga, pues bueno, 800 va a ser dividido entre lo que salga de 8 por 10 y nos va a dar una productividad de 10. ¿10 qué? Vamos a escribirlo mejor. ¿De 10 qué? De 10 unidades por hora por persona, ¿no? ¿Sale? Esa es nuestra productividad. Esto que acabamos de sacar es la productividad. Ahora vamos a compararlo con nuestra productividad de 8 personas en 7.5 horas. ¿Quién es mayor? ¿Las 8 personas en 7.5 horas o las 10 personas en 8 horas? Más productivos las 8 personas en 7 horas y media. Así es, ¿no? Entonces, algo que es común en la industria es que pensamos, ¿no? Y no está tan mal, ¿no? Pero esto es lo que hay que tener cuidado. Pensamos que para producir más necesitamos más recursos. No siempre se cumple el objetivo. Y ya lo estamos viendo en este ejemplo. Pareciera que sí, de hecho no pareciera, estamos produciendo más unidades por turno porque 8 personas a 7.5 horas solo producen 675 unidades. ¿Ok? No producen 800, producen 675. En este caso, nosotros decimos, bueno, 8 unidades sí se producen, pero necesitamos 10 trabajadores y 8 horas laborables. Pero nos da una producción menor de 10 unidades por hora por persona. Entonces quiere decir que algo en ese proceso está pasando mal, que estamos siendo menos productivos, utilizando más tiempo y más personas. Entonces hay que ajustarlo, ¿no? A lo mejor por ahí, a lo mejor son muchas personas que en el área de trabajo, pues, no sé, no se ponen de acuerdo o no hay la suficiente herramienta. Algo está pasando que no estamos siendo totalmente productivos. Entonces ahí es donde hay que checarlo, ¿no? Cuando a nosotros nos den, ok, necesitamos meter una sobreproducción, o sea, necesitamos meter una producción más alta de lo que normalmente producimos. Entonces le decimos a recursos humanos, necesito más personas, ¿no? Pero también hay que tener el control de la productividad, ¿no? Si nosotros vemos en un momento que esa contratación de más personas nos baja nuestro rendimiento en productividad, pues entonces hay que corregir algo, ¿no? Y quiere decir que entonces a lo mejor las 10 personas no son necesarias, a lo mejor son menos, o son necesarias las 10 personas, pero a lo mejor no son necesarias 8 horas, son necesarias 7.5,
¿no? O incluso 7. Entonces ahí hay que estar checando justamente la productividad, ¿no? Nosotros lo que queremos es que obviamente, tanto nosotros como ingenieros, ¿no? Como los dueños de la industria, pues siempre van a querer una productividad mayor, ¿no? Cada vez producir más con menos recursos, en menos tiempo, y bueno, también esa es una pelea constante, ¿no? Entonces, tú vas con este objetivo de aumentar productividad, normalmente presionado, ¿no? También por tus jefes. Y bueno, ese es parte de tu trabajo. Estar vigilando la productividad, estar haciendo esto, ¿no? Estos que parecen multiplicaciones, divisiones, pero que nos da mucho de qué interpretar para poder corregir o para poder mejorar, ¿no? Y para estar vigilando justamente esto. Nuestras líneas de producción, que sean productivas, que sean, que tengan unos altos rendimientos. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno. Ah, voy a dejar de tarea, ¿no? Ahora vamos a comparar dos líneas que fabrican el mismo producto en términos de capacidad y productividad, ¿no? La primera línea eh, trabaja con un tiempo de ciclo de 20 segundos, 8 personas y 100 metros cuadrados. La segunda trabaja con un tiempo de ciclo de 40 segundos, 3 personas y 45 metros cuadrados. La demanda real del cliente es de 70 unidades por hora. Aquí las unidades ya me las están dando por hora, así lo requiere el cliente. Entonces, aquí lo que nos piden es comparar, ¿no? Calcular la capacidad que tenemos de producción, o sea, cuántas, en este caso me lo están pidiendo por hora, cuántas unidades por hora producimos, que de hecho, pues bueno, sería, bueno, sí, cuántas unidades por hora producimos, la productividad comparada con el recurso humano, o sea, con las personas, lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Y la productividad con la superficie, que en este caso sería compararla con los metros cuadrados que se utilizan, ¿no? Esto, por ejemplo, se hace para reducción de espacios. En dos líneas de producción, ¿cuánto espacio están distribuidas? Una en 100 y la otra en 45. Si la de 45 tiene un nivel de producción mayor que la de 100, pues nuestra tarea sería reducir la segunda línea de producción a 45 metros cuadrados, porque ya vimos que la línea de producción puede trabajar en ese espacio y tiene un mayor rendimiento que a 100 metros cuadrados. Entonces habría que reconfigurarlo. Y eso sería su tarea, ya se las voy a subir, ¿no? A plataforma ya el ejercicio expresado, ya para que ustedes hagan una tabla, realicen sus cálculos y aquí me pongan una comparativa de ambos valores, capacidad de línea 1, capacidad de línea 2, productividad humana 1, productividad humana 2, productividad de superficie 1 y productividad de superficie 2. Y bueno, es nuestra bibliografía. Si no hay dudas, pues bueno, esa sería la tarea. ¿Existe alguna duda? Ah. No, sí, no. Ok, bueno, voy a considerar que no. De todas maneras, cualquier situación que llegaran a tener con el ejercicio, pues tienen ahí mis datos de contacto, me pueden contactar. No, no, no sé, no me atoré en algo en el problema y ya me preguntan. Yo creo que voy a dejar y voy a dejar otro ejercicio más para que ustedes los resuelvan como tarea y ya los entreguen en plataforma. ¿Ok? Entonces, conclusión de esta clase, ¿qué es lo que vimos? Bueno, lo que vimos fue justamente
basarnos en una producción ajustada, en qué es el takt time, ¿no? En calcular justamente un takt time, en realizar, ¿no?, ejemplos acerca de esto, de la capacidad. Bueno, hablamos de la capacidad y de la productividad. Entonces, eso es lo que hicimos el día de hoy. Como les comento, les dejo la tarea y les comparto en un rato más el link para que ustedes puedan consultar la clase. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay más, me despido de ustedes. Cuídense mucho y pues nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.